Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Hoy les traigo una historia que ha conmovido a todos. Halil İbrahim Ceylan no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la partida de Esla Turkoglu. Desde hace semanas, los rumores sobre la ruptura entre Halil y Esla ocupan todos los titulares del mundo del espectáculo. Nadie imaginaba que una pareja tan unida, tan admirada por su química dentro y fuera de las pantallas, pudiera llegar a este punto. Pero anoche, durante una entrevista exclusiva, Halil İbrahim no pudo evitar quebrarse al recordar los momentos vividos con Esla. Cuando se fue, sentí que una parte de mí también se iba con ella, dijo Halil con la voz entrecortada. Las cámaras captaron el brillo de sus ojos mientras intentaba mantener la compostura. No fue una decisión fácil para ninguno de los dos. A veces el amor no basta, y eso duele. La entrevista, que ya acumula millones de reproducciones, muestra a un Halil más humano, vulnerable, alejado del personaje fuerte que solía interpretar. El actor confesó que la distancia y los proyectos profesionales fueron los primeros obstáculos. Ambos teníamos sueños, metas, y poco a poco dejamos de caminar en la misma dirección, agregó mientras respiraba profundamente. Por su parte, Esla Turkoglu, que ha permanecido en silencio desde su salida, fue vista hace unos días en un evento de moda en Estambul. Testigos afirman que lucía tranquila, aunque en algunos momentos su mirada parecía perdida. Una fuente cercana a la actriz reveló que Esla aún siente un gran cariño por Halil, pero necesitaba un cambio en su vida. En redes sociales, los fanáticos se han dividido. Algunos apoyan a Halil, con mensajes de aliento y corazones rotos, mientras otros defienden la decisión de Esla, argumentando que cada persona merece elegir su felicidad. Uno de los comentarios más compartidos dice, el amor no siempre significa quedarse, a veces también es dejar ir. Durante la entrevista, el periodista le preguntó a Halil si aún había posibilidad de reconciliación. El actor guardó silencio unos segundos y luego respondió con sinceridad, no lo sé, a veces pienso que si el destino quiere, nuestros caminos se cruzarán otra vez. Pero por ahora, debo aprender a vivir sin ella. Las palabras de Halil tocaron el corazón de miles de espectadores. Muchos comentaron que nunca lo habían visto tan frágil. En un momento de la entrevista, incluso se levantó de su asiento, caminó hacia la ventana del estudio y se quedó mirando la lluvia. Esa imagen se ha vuelto viral, acompañada de la frase, así llora un corazón que todavía ama. Mientras tanto, amigos cercanos aseguran que Halil está enfocado en nuevos proyectos, tratando de canalizar su dolor en su arte. Sin embargo, según cuentan, cada canción, cada escena que graba, le recuerda a Esla. Ella fue mi inspiración en muchos sentidos, confesó en un momento. A veces cierro los ojos y todavía escucho su risa. Halil continuó su relato con una sinceridad que conmovió incluso al equipo de producción. Dijo que, tras la separación, los días se hicieron más largos y las noches más silenciosas. Es en el silencio donde uno se enfrenta a sus propios pensamientos, confesó. A veces me descubro mirando el teléfono, esperando un mensaje que sé que no llegará. Esa frase se volvió tendencia al instante. Miles de seguidores comenzaron a compartirla con el hashtag #Halil la ausencia, acompañada de imágenes de la pareja durante los momentos más felices de su relación. Los programas de entretenimiento analizaron cada gesto, cada palabra. Algunos expertos en lenguaje corporal afirmaron que el temblor de las manos de Halil demostraba que aún no había cerrado esa etapa. Otros, más cautos, señalaron que el actor necesitaba tiempo para sanar y reencontrarse consigo mismo. Mientras tanto, Esla, siempre elegante y reservada, reapareció en sus redes con una publicación que rompió el silencio, una simple fotografía del amanecer con la frase todo final es un nuevo comienzo. No mencionó nombres, pero los seguidores interpretaron el mensaje como una alusión directa a su historia con Halil. En cuestión de horas, la publicación superó el 1.000.000 de me gusta.
Los medios comenzaron a especular sobre si ese mensaje podría significar que la actriz estaba abierta a una nueva etapa, lejos del pasado. Algunos rumores incluso apuntan a que Sla habría recibido ofertas internacionales y estaría considerando mudarse temporalmente a España para participar en un proyecto televisivo. Por su parte, Ali parece refugiarse en su trabajo. Recientemente se le ha visto en los estudios de grabación, preparando una nueva producción que, según fuentes cercanas, explorará temas de pérdida y redención. Este papel es una forma de sanar, declaró brevemente a los periodistas que lo esperaban a la salida. El arte siempre ha sido mi refugio. A pesar de la ruptura, los fans no pierden la esperanza de volver a verlos juntos, al menos en la pantalla. Una campaña iniciada por seguidores turcos bajo el lema Halil y Sla, una historia inacabada reúne ya miles de firmas pidiendo a las productoras que los vuelvan a unir en una nueva serie. Su química es única, no puede desaparecer así, escribía una fan en Twitter. Sin embargo, quienes los conocen afirman que ambos están enfocados en caminos diferentes. Halil estaría considerando dedicarse también a la dirección, mientras Sla estaría estudiando interpretación escénica con un reconocido coach europeo. Aún así, las coincidencias parecen perseguirlos. Hace unos días, los paparazzi captaron a Halil en un café de Estambul donde, curiosamente, Sla había sido vista el día anterior. Las redes ardieron con teorías y especulaciones, aunque ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto. En una de las últimas partes de la entrevista, Halil reflexionó sobre el amor y la madurez emocional. Amar no siempre significa quedarse, dijo con una calma que escondía nostalgia. A veces amar también es desearle lo mejor al otro, aunque no sea a tu lado. El periodista, visiblemente conmovido, le preguntó qué le diría a Sla si la tuviera frente a él en ese momento. Halil sonrió con tristeza y respondió, le diría gracias. Gracias por enseñarme a amar con el alma, por los recuerdos, por las risas, incluso por las lágrimas. Todo eso me hizo quien soy hoy. Las luces del estudio se atenuaron y la entrevista llegó a su fin, pero las palabras de Halil siguieron resonando. En cuestión de horas, los fragmentos se esparcieron por todo Internet, generando debates, lágrimas y mensajes de apoyo. En un mundo donde las relaciones del espectáculo suelen ser superficiales, la historia de Halil y Sla recordó a muchos que detrás de las cámaras también laten corazones reales, que sienten, que sufren y que, a pesar de todo, siguen creyendo en el amor. Con el paso de los días, la tormenta mediática comienza a calmarse, pero el eco de aquella historia aún persiste. Algunos aseguran haber visto a Halil caminando por el malecón al atardecer, con auriculares y una mirada perdida en el horizonte. Otros dicen que Sla, desde la distancia, sigue escuchando las canciones que una vez inspiró. Sea como sea, ambos parecen comprender que algunas historias no terminan, solo cambian de forma. Y aunque los caminos se separen, hay lazos invisibles que permanecen más allá del tiempo, del silencio y de la distancia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y contarnos qué opinas sobre esta emotiva historia. Nos vemos en el próximo video.